Santiago Cruz nos cuenta aspectos inéditos de su vida, sus momentos más duros y felices y comparte reflexiones puntuales en un fascinante ejercicio del recuerdo. Antes de que el libro saliera y que yo comenté en mis familias materna y paterna que el libro iba a salir y lo que yo contaba en el libro, se empezaron a generar conversaciones que nunca se habían generado. Nunca. Porque muchos de nosotros vivimos bajo la premisa de esto no se habla, la ropa sucia se lava en casa, barramos debajo de la alfombra porque de esto no, nadie tiene por qué saberlo, qué interés tiene la gente, tal. Pero ese qué interés tiene la gente es que ni siquiera entre nosotros lo habíamos discutido. Recuérdanos por qué escogiste ese título. Cuando estoy escribiendo el libro, en un momento de la escritura, vuelvo al mes de diciembre de otro año completamente distinto y ya me doy cuenta que hay varios momentos en que es diciembre y puse, y entonces estoy en tal año, tal mes, tal día del mes de diciembre, sí, diciembre otra vez. Entonces dije, ahí está el título del libro, como que varios acontecimientos de mi vida han pasado en diciembre y lo más curioso aún es que yo también he entendido que la vida del ser humano se divide en septenios, ¿cierto? Hablábamos ahora, antes de empezar a la entrevista, de que hay lugares que le dan carácter a su tiempo Sí. y a las ciudades. Y pues en ese sentido es imposible no hacer referencia al ver el libro, porque de hecho está muy destacado en las fotografías que escogiste para publicar ahí, que es el bar El Sitio, Sí. del cual tú fuiste socio durante mucho tiempo. Para ti, como persona y como músico, ¿qué representa hoy, con la distancia del tiempo, uno mira todo lo que pasó en el sitio, qué representa hoy ese lugar? ¿Cuál fue la importancia que tuvo el sitio para la Bogotá de ese entonces? Yo creo que todos cuando tenemos 17, 18 soñamos con tener un bar con unos amigos, ¿cierto? Es como uno de los sueños que uno tiene, tener un bar con unos amigos. Y eso lo logramos en el sitio. Además era un bar donde cantábamos, que era todavía más especial para nosotros. Pero nunca nos imaginamos lo que terminó siendo el sitio, que yo creo que sí fue un epicentro cultural y musical muy importante de la primera parte de los años 2000 en Bogotá, ¿cierto? Había más sitios y hubo sitios legendarios. Tú fuiste a Ramón Antigua y estuvo San Sebastián en Usaquén, pero yo creo que el sitio, por el tamaño del bar, por el tamaño de la banda, por lo que pasó allí, fue tal vez de los más destacados en ese momento y yo creo que era como el más, la fuerza gravitacional más grande que había era el sitio, porque además tuvimos la suerte de contar con Fernando Gaitán como socio en aquel momento, que era un tipo alrededor de quien gravitaba una cantidad de personas conectadas con la cultura y con el entretenimiento y la farándula, que hizo que esa fuerza gravitacional del bar fuera todavía más potente. Y hasta en la política. Y hasta de la política, ¿no? De ahí pasaron muchos músicos que ahora están tocando con grandes artistas a nivel internacional, músicos que son ya un nombre propio, con fuerza propia en la escena musical, técnicos que ahora trabajan con artistas también a nivel internacional, pasaron por allí, pasaron muchas cosas en ese bar, muchas discusiones se generaron en ese bar y muchos acontecimientos, digamos, culturales y de cultura popular que yo creo que Bogotá no se entendería como se entiende o no se entendería en esos años de Bogotá del 2000 al 2010 sin la presencia del sitio. Así es. ¿Cómo recuerdas a Fernando Gaitán, ahora que lo mencionas? Fernando Gaitán era un genio, sin duda alguna, y pues no soy yo para descubrir absolutamente nada, creo que todos lo tenemos claro, era un genio. Y como todos los genios también, y como todos los seres humanos al final, con mucha luz y con mucha sombra también, ¿cierto? Un melómano consumado, un tipo que le fascinaba la música y le fascinaba el ron y la noche también. Era muy bohemio. Y mi relación con Fernando, ahí lo nombro un poco, era especial en el sentido en el que él agradecía que yo le decía que no. Yo refutaba muchas de sus ideas y muchas de las cosas porque no me parecían. No solo por llevar la contraria al viejo, sino porque no me parecían. Y él valoraba mucho eso, porque además era un tipo brillante.
y la gente brillante valora cuando alguien la confronta de la mejor manera posible, ¿cierto? Porque era un tipo que fácilmente se hubiera podido quedar con el ego de, pues yo soy Fernando Gaitán y soy lo máximo, porque Fer lo era, ¿cierto? Y lo es. Uno habla de esos tipos, uno va a hablar siempre en presente, porque Café va a ser presente siempre, Betty la Fea va a ser presente siempre. Todo eso nos dio Fernando, ¿cierto? Y él ha podido quedarse con eso de yo soy Fernando y punto. Y de hecho hubo momentos en que alcanzaba a sacar esa carta de alguna manera. Pero nuestra dinámica personal se dio así, en que yo le decía, pues no, es que no me parece por esto y esto. Y él se emberracaba y todo, pero al final, una noche me acuerdo, con unos rones encima me dijo, es que yo te quiero tanto a ti porque me dices que no. Hablando del tema de la bohemia, de todo lo que pasaba en el sitio durante todos esos años, y ahí pues viene a conectarse pues el efecto que tuvo en el caso tuyo con respecto al tema de, y ya lo mencionaste, al tema del trago y de la droga. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué circunstancias tienen que darse para que una persona, digamos, como que pierda el control sobre esa situación? ¿En qué momento uno puede entender realmente como que se le sale de las manos el asunto? Porque uno escucha a gente, no, tranquilo, eso no tengo problema, yo lo manejo. ¿En qué momento uno puede tener conciencia de que realmente las cosas se le pueden salir de las manos? Yo te voy a hablar de mi experiencia propia, porque no puedo hablar de nada más distinto a eso. Y lo digo ahí, me cansé de pedir perdón al día siguiente, ¿no? Cuando ya los estragos son de cada noche y son complicados y no son solamente del vaso roto o de la mesa rota o del carro jodido, sino que lastimaste a alguien emocionalmente o físicamente o lo que sea, ¿cierto? Ya esos estragos son grandes, ¿cierto? Yo me cansé de eso. Me cansé literalmente de cada mañana o cada tarde, cuando me despertaba al mediodía, tener que empezar a llamar a la gente y decir, man, qué pena lo de anoche. Me pasé de tragos y una vez o dos, tres, cinco, todos los días, pues esa vaina ya es complicada. Entonces, eso fue lo que me pasó a mí. Pero además, eso se conecta con lo que hablábamos ahorita de esa voz interior que existe. Yo creo firmemente que existe. Yo sabía que me estaba jodiendo. Yo sabía y sin embargo lo hacía, pero sabía, porque ahí entra temas de valoración, autoestima, inmadurez emocional, todo lo que tú quieras. Pero yo sabía que me estaba jodiendo, ¿no? Entonces también tener esa vocecita presente ahí y oír esa vocecita ha sido clave o fue clave para mí. Santi, muchos creen que hay una relación entre el licor, la bohemia, tal vez el consumo de drogas, con el proceso creativo. Sí. Es decir, que eso facilita que la gente pueda cantar mejor o componer mejor o escribir mejor o escribir un poema, etc. ¿Tú qué piensas sobre eso? Yo creo que no es absolutamente necesario. De hecho, a mí me fue mejor en mi proceso creativo cuando me rehabilité, porque creo que me conecté mucho más con ese canal de transmisión que somos cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, es una trampa en la que muchos caemos, porque nos han enseñado, durante muchos años nos enseñaron que era así, ¿cierto? Que había que ser un artista atormentado y que eso tenía glamour y tenía un encanto, y además se le disculpaba un montón de cosas a la persona porque, no, es que ese es artista, ¿no? Cosa nefasta, cosa nefasta. A mí particularmente me pasó todo lo contrario, ¿no? Porque entendí que mi canal de transmisión tenía que estar limpio, balanceado, equilibrado con lo que yo quería contar, ¿cierto? Para contar lo que yo quería contar. Y que antes era contaminado, torcido, lleno de mugre de alguna manera, ¿cierto? Entonces, a mi entender, esa trampa del artista atormentado es muy peligrosa y uno tiene que escapar de ella, ¿no? Hay una entrevista que le hace Elvis Costello a un artista fantástico que se llama Rufus Wainwright, y hablando de eso le pregunta, ¿usted qué opina de tener que vivir en una pesadilla para crear? Y el tipo dice,
Yo no creo que sea necesario vivir en el infierno, pero citando a Rimbaud, creo que sí hay que pasar una temporada en él, ¿no? La frase me encanta, pero yo ya en este punto como que tomo distancia y digo, no es necesario, no es necesario, es una decisión que usted toma y que desde mi punto de vista está equivocada. ¿Cómo funciona en tu caso el proceso creativo hoy? Cuando vas a componer una canción, el tema de la música, la melodía, las letras, ¿cómo trabajas eso? ¿Cómo generas los espacios propicios para Sí. eso? Digamos que cada canción es un universo distinto. Yo no, digamos que no tengo la disciplina de sentarme cada mañana con horario a escribir, ¿no? García Márquez hablaba mucho de horario y él tenía un horario y toda la cosa. Cada canción es distinta. Hay momentos en los que uno va en busca de la canción, hay otros momentos en que la canción te encuentra. Hay momentos en que es una frase. Por ejemplo, ahora en mayo pasado salió una canción junto a Alejandro Sanz que se llama Yo te todo. El disparador de esa canción es una frase de una carta de Frida Kahlo a Carlos Pellicer, donde Frida le dice, se pueden inventar verbos, quiero decirte uno, yo te cielo, así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida. Entonces, yo te cielo fue, hay una canción. Está bueno hacer una canción con ese ejercicio gramatical de reemplazar el verbo querer o amar por un sustantivo o por muchos sustantivos durante toda la canción. Entonces, ese fue el disparador de la canción. Otro disparador puede ser una historia, ¿cierto? O algo que yo quiero decir. Pero he tenido canciones en las que me siento a escribir, ok, quiero decir esto, tal. Como he tenido canciones que me han despertado a las 2 de la mañana en una habitación de hotel en Buenos Aires y que me despierto y digo, uy, ok, aquí hay una canción, saco el celular, grabo, la guitarra, grabo, me acuesto a dormir y me olvido de la canción y al mes siguiente digo, oiga, yo no escribí una canción dormido en Buenos Aires y visito el celular, ahí está la canción y la terminé grabando, se llama Antes de empezar, ¿no? Entonces, hay muchos elementos del proceso creativo y no creo que uno se deba circunscribir solo a uno, como decir, no, yo escribo en mi estudio, en mi sofá, de 2 a 4 de la tarde, pues ¿por qué no? Tú no eres un músico de academia, y ahí No. lo cuentas, tú eres un músico que ha tomado otro rumbo para perfeccionar su trabajo en ese arte. ¿Qué aprendiste de la vida y del oficio formándote en los escenarios? Adaptación. Yo creo que ese es el mensaje más potente que tuvo la calle en mí, la adaptación, ¿no? Porque estar en ese tipo de lugares donde el tema técnico no es el mejor, donde el auditorio no necesariamente va a verte a ti, sino va a ir al bar porque le gusta, a tomarse una cerveza, a conversar con alguien, y lo que está pasando alrededor es secundario, ¿cierto? Eso te permite desarrollar una cantidad de herramientas que para mí fueron fundamentales ya cuando empecé a enfrentarme a auditorios más grandes. Y es más, entre más grande el auditorio, yo más busco conectar con la intimidad con la que trataba de conectar en los bares, por ejemplo, ¿no? Uno en los bares iba como conquistando a cada persona, eran 20, 30, 40, 60, 200, alcanzaban a ser personas todavía. Ya llega un punto en que el auditorio se convierte en el público, ¿cierto? Pero incluso cuando es el público, yo procuro lograr en determinados espacios físicos del auditorio y con determinadas personas conectarme a nivel personal para tratar de lograr esa intimidad que tenía en los bares. ¿Cómo es esa sensibilidad con el público? Hay una cosa también de repentismo Sí. en la labia, en la conversa, ¿no? Porque eso, tú tienes que agarrar a la gente cuando estás cantando y cuando no. Claro, esa sensibilidad que con el público, ¿cómo funciona? Es decir, cuando tú puedes llegar, tú eres una persona que ha cantado todo tipo de auditorios, desde pequeños bares hasta estadios llenos de gente. ¿Cómo se siente o cómo percibes tú lo que la gente está sintiendo? Por ejemplo, en un estadio con miles de personas que están escuchándote cantar. Se siente. Puede ser que haya, cuando hay una conexión con el público, tú lo sientes. Puede ser que haya
algún distraído, pero se siente cuando conectaste con la gente. Eso no se puede describir, ¿no? Pero tú te sientes como montado en la bestia, así como domaste el caballo y estás montado en la bestia y el caballo está contigo y están galopando y ahí se formó una cosa bellísima ahí. Y cuando no pasa también, cuando no pasa también. A uno le pasa en un concierto que, no sé, yo suelo cantar entre 18 y 20 canciones por show. Y hay conciertos en que digo, voy apenas en la 4 mentalmente, como que, uy, pucha, estoy remando en dulce de leche, que es un refrán de nuestros amigos argentinos. Y hay conciertos en que digo, ya es la 18, pero ¿en qué momento? ¿No? Esto se pasó así, ¿no? Uno siente cuando agarra a la gente, ¿no? Y también uno va aprendiendo truquitos, ¿cierto? Uno va aprendiendo ahí muletillas y cosas que ayudan a que la gente agarre, ¿no? Pero eso lo dan las tablas, eso no se aprende sino ahí. Eso no te lo enseñan, eso no hay una academia. Usted en este momento tiene que decir, si le pasa esto, usted diga esto. No, eso no se lo enseñan a uno, eso uno lo aprende. Santi, este libro es un recorrido por la historia de tu música también. ¿Cómo sientes hoy cuando escuchas las primeras canciones que grabaste? Sí. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Qué sensaciones te despierta oír las canciones que grabaste hace, no sé, 15 años, por ejemplo? Yo creo que hay una cosa positiva y es que yo he aprendido a desechar en todo sentido la palabra arrepentimiento. Por lo menos intento desecharla permanentemente. Entonces no me doy el permiso de arrepentirme absolutamente de nada, porque además ya está, ¿no? Ya se hizo. Creo que cada disco además ha respondido a quién era yo en ese momento, ¿cierto? Y seguramente si yo volviera a ese lugar del 2003, pues mi primer disco sería distinto. Pero como eso no puede pasar, pues el disco del 2003 revela quién era yo en ese momento. Lo que sí ha pasado con los años, Álvaro, es he desarrollado un respeto absoluto por el oficio de hacer canción, ¿sí? Cada vez es más importante para mí el qué se dice y el cómo se dicen las cosas, ¿sí? Y en pandemia me pasó una vaina y es como apareció un concepto para mí maravilloso que es la pertinencia, ¿sí? ¿Qué aporta lo que voy a decir? ¿Cierto? Porque además soy un enamorado y un convencido del poder de la palabra y del poder de la palabra hecha canción. Y creo que muchos de los problemas que tenemos de comunicación es que justamente no confiamos en el poder de la palabra y escribimos un tweet diciendo alguna barbaridad porque pensamos, esto solamente es un tweet. O en las canciones se dicen cualquier barbaridad porque esto es solamente una canción. Y yo creo que esa subestimación de la palabra y subestimación del lenguaje nos mete en muchos problemas. Yo, al contrario, con el paso del tiempo, cada vez vivo más convencido del poder que tiene eso y trato de honrar ese poder en cada una de las canciones. Santi, este libro tiene música. Es muy interesante la experiencia y lo compartimos ahora con el público, y es que uno va leyendo y hay unos códigos QR donde uno, dependiendo del momento de la historia que se va contando, puede entrar con su teléfono y en un instante está acompañado además de una canción que tiene un significado especial. Esa parte, ¿cómo se armó? ¿Cómo funciona? Creo que fue alguien de la oficina de management de M3 que dijo, oye, ¿por qué no ponemos ahí unos QRs? Y que la gente, yo creo que ellos pensando en tráfico y en plays y en streams y toda esa vaina, dijeron, pongamos un QR y que la gente vaya de una a oír la canción y pongamos ese elemento ahí, tratando de conectar también los dos mundos, ¿no? Es que es muy interesante esa conexión de los dos mundos, del libro con la música. Pero además fuimos un poquito más allá. Va a empezar a salir un EP, 4 canciones, un disco corto, por eso se llama EP, que se llama justamente Epílogo, y que las 4 canciones que componen ese EP tienen que ver con el libro. Santi, tú has tenido la oportunidad de colaborar y de conocer y de trabajar o de tener relación personal o de amistad con muchos de los más importantes artistas de Iberoamérica y de otras latitudes también. De todos esos personajes,
¿cuáles son los que realmente te han impactado por su calidad artística, personal, que tú digas, esta persona o estas personas realmente son un referente? Mis respetos. Fíjate que en Colombia te voy a decir un nombre que de pronto no es de los más grandes a nivel comercial, pero sí creo que es de los más grandes a nivel artístico, es Juan Pablo Vega. Es un pelado, digo pelado porque es mayor que yo, pero ya es grande, digamos. Pero es un tipo coherente, a mí esa palabra me encanta, la coherencia. Y a nivel internacional, cada vez que descubro una capa más de un tipo como Jorge Drexler, me enamoro más de su arte y de su persona. Y durante la gira que hicimos con Franco De Vita, por ejemplo, para mí fue como una graduación en entrega y en respeto por el público, ¿sabes? Yo me acuerdo que a Franco le pasó una cosa que le cambiaron o le cancelaron un vuelo de Madrid a Santiago de Chile de Madrid a Buenos Aires para un concierto que teníamos en Córdoba, si no estoy mal, en Córdoba, Argentina. Y él terminó tomando un vuelo Madrid-Santiago de Chile y volando el mismo día a Córdoba, y el concierto era a las 8 de la noche. Él llegó al aeropuerto de Córdoba a las 7:30 de la noche, después de ese vuelo transatlántico, incluso llegó creo que una hora más tarde, no sé. Y nosotros todos dijimos, bueno, este tipo se hace siempre 2 horas y media de concierto, hoy va a ser 1 hora y media, con la paliza en la que viene este tipo, ¿no? No creo que se vaya a hacer todo el show. Creo que fue el más largo de toda la gira, todo lo contrario. El tipo dijo, yo estuve esperando a esta gente más de lo que debería, les voy a dar más de lo que habitualmente entrego, que es un montón además. Entonces uno va agarrando de esas personas que tú mencionas, como cositas y vainas que dices, yo esto lo quiero para mí, esto lo quiero para mí. Pero como el paquete completo te diría que Drexler. Y de los músicos colombianos, tus amigos, que prácticamente han crecido contigo y que han Sí, hecho carrera de manera simultánea, ¿cuáles son tus más cercanos? Juanfer, Fonseca tal vez, aunque con la mudanza a Key Biscayne la distancia digamos que no ha sido la mejor aliada y lo extraño mucho, y ahorita nos hemos vuelto a reconectar un montón y eso me alegra mucho porque siempre ha sido un gran amigo y fuimos amigos antes de, cuando él era Juan Fernando, antes de que fuera Fonseca, fuimos amigos y yo creo que es tal vez de los más cercanos. Y en este momento tengo una relación muy especial con una banda que se llama Diamante Eléctrico, que está compuesta por Juan Galeano, que produjo algunas canciones de mi disco más reciente, y Daniel Álvarez, el otro Diamante Eléctrico. Yo soy padrino de su matrimonio, él es padrino de mi hija Violeta. Creo que es tal vez la gente más cercana a mí en este mundo de la música. Santi, ¿y el fútbol qué? Tú sabes que en este momento vivo pleno, por lo menos este semestre, ¿no? Con mi equipo es el actual campeón del fútbol colombiano, entonces lo disfruto muchísimo. Disfruto mucho el fútbol, sigo siendo futbolero, veo todos los partidos que puedo. Me encanta, procuro también, ¿cómo se llama? Educarme al respecto, ¿cierto? Me gustó mucho el primer tiempo de la selección Colombia contra Chile, como a todos. Me preocupó mucho el partido contra Paraguay. Me preocupa el rifirrafe ahí entre Rueda y James. Además que quiero mucho a James. Me sigue gustando y es una pasión que eso creo que no se quita, ¿no? Santi, ¿cómo te sientes hoy ya terminando esta conversación en esta faceta de esposo y papá? ¿Cómo la estás viviendo? Feliz, 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 feliz. Si hubo una cosa que trajo buena la pandemia para mí, por ejemplo, fue eso, poder quedarme con mis hijos 18 meses, casi todos los días, ¿no? Casi todos los días. Desayunar con ellos, acostarlos a dormir, o hacer la oración al final del día con ellos, agradecer el día con ellos, verlos florecer en un momento muy importante de su vida, porque la pandemia empezó cuando Salva tenía 4 años
y entonces me tocó verlo en 4, 5, 6 años y ver ese florecimiento que pasa en ese momento. Y me ha tocado ver a Violeta dejar de ser una bebecita y convertirse en una niña ya en este momento. Y eso ha sido maravilloso. Y tuve la fortuna, porque me gané esa fortuna también, de encontrar una mujer maravillosa en mi vida y que ella haya querido compartir su vida conmigo. Entonces disfruto mucho este momento. Bueno, Santi, se nos pasó el tiempo rapidísimo y en esta conversación en la que nos actualizamos y actualizamos a mucha gente sobre este proyecto del libro y sobre lo que estás haciendo como persona y como profesional. Como siempre fue un gusto tenerte aquí. Gracias. Esta es tu casa. Muchas gracias, hermano. Placer. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.